El 98.4% de los encuestados respondieron que sí y un 1.6% respondió que no. Después, relacionado con esta política de confinamiento, nos interesó indagar sobre el uso de parques. Preguntamos primero si el entrevistado y su familia visitaron algún parque en 2019. El 37.1% respondió que sí y el resto que no. ¿Con qué frecuencia usted asistía a estos parques en 2019? Casi un 11% nos dijo que con mucha frecuencia, 28.3% con regular frecuencia y 60.9% de vez en cuando, algunas veces al mes o menos. A partir del inicio de la pandemia por COVID-19, es decir, de abril a diciembre del 2020, ¿usted ha visitado algún parque? Y únicamente el 4.8% nos respondió que sí. El resto respondió que no. En sus visitas al parque desde el inicio de la pandemia, ¿qué actividades realiza? 25% nos dijo que caminar y 75% llevar a los niños a que jueguen. Bueno, vamos a la segunda parte de este proyecto, donde lo que nos interesa es investigar cuáles fueron los impactos de corto plazo de la COVID-19 sobre el trabajo y el ingreso. Ingresos del hogar. Ahora empezamos a platicar con los entrevistados acerca de los efectos económicos de la COVID-19 y su impacto en la economía de su hogar. Les preguntamos, en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, por favor dígame qué tanto cree que afectó la COVID-19 a los ingresos económicos de su familia. Casi un 5% de los entrevistados respondió que nada y el resto, bueno, tuvo algún grado de afectación. 44.7% reportó que fue mucho lo que fue afectado. Ahora les preguntamos acerca del ingreso del hogar, incluyendo salarios y otras fuentes de ingreso, como ganancias de negocios, rentas, envíos de dinero. ¿Cuál es el ingreso total mensual aproximado del hogar? Y en promedio reportaron 6.518 pesos al mes. Después les preguntamos, ¿cuál es su salario mensual? En promedio se reportó 5.281 pesos al mes. En los últimos 3 meses, ¿usted ha visto afectados sus ingresos económicos por las medidas de distanciamiento social? Y el 67.6% dijo que sí. El resto dijo que no. Aproximadamente, ¿en qué porcentaje fue menor su salario a consecuencia de las medidas de distanciamiento por la COVID-19? Y bueno, en promedio nos reportaron una reducción del 43%. Después preguntamos, en su opinión, ¿usted cree que los ingresos de su hogar en los próximos 3 meses serán mayores o menores a los que recibieron antes de la cuarentena? 5.6% dijo que mayores, 41.1% dijo que menores y 51.6% dijo que igual. El resto no sabe. Después les preguntamos, ¿usted recibe algún tipo de apoyo o subsidio o ayuda del gobierno? Y el 12.9% respondió que sí, el resto respondió que no. Sobre el trabajo. ¿Actualmente usted cuenta con un trabajo remunerado? 55.6% dijo que sí, 43.5% dijo que no y 0.8% dijo que no sabe. ¿Usted trabaja en el sector formal o en el informal? 57.4% dice que trabaja en el sector formal y el resto en el sector informal. ¿Alguien en su hogar dejó de trabajar para cuidar a su familiar enfermo por COVID-19? Y un 20.4% dice que sí, el resto dice que no. Y después les preguntamos, ¿cuántos días dejó de trabajar esta persona para cuidar a su familiar enfermo por COVID-19? Bueno, reportan un rango entre 2 y 30 días. Conclusiones.
La contingencia por COVID-19 tuvo un efecto importante sobre la salud y la economía de las familias participantes en este estudio. Con respecto al tema de salud, después de casi un año en estado de alerta por la pandemia, aún persiste un 4% de participantes que duda de la existencia del virus y un 8% que no considera que el virus puede ser mortal. 53% de los participantes reportan que la COVID-19 tuvo un impacto sobre la salud de su familia. Casi el 30% de las familias entrevistadas reportan haber perdido acceso a servicios de salud pública debido a la contingencia. Se debe destacar el papel que juegan los servicios privados de atención a la salud de las familias. El 64.5% de las entrevistadas reporta utilizar de manera regular algún tipo de servicio de salud privado para atender la salud de su familia, independientemente de si tiene acceso o no a servicios de salud pública. Sobre familiares enfermos, 58% de las familias reportaron tener algún familiar con síntomas de COVID-19 y de ellas el 32% indicaron que su familiar no se aisló. Un 41% de los participantes reportó tener familiares que debido a la gravedad de sus síntomas fueron llevados al hospital y de ellos 88.2% indicó que su familiar se recuperó, 3.9% que su familiar sigue enfermo y 7.8% que su familiar falleció, desafortunadamente. Sobre el confinamiento, más de la mitad de los participantes respondió que los miembros de su familia no pueden cumplir con las medidas de confinamiento y resguardarse en su hogar. 90% aduce razones económicas como salir a trabajar o vivir al día. ¿Cuál fue el efecto del confinamiento en el empleo? 20% de los participantes reportan haber perdido su empleo o fuente de ingresos en los últimos 3 meses, debido a las medidas de sano distanciamiento por la COVID-19. Otros efectos del confinamiento. Identificamos en primer lugar un uso excesivo de tecnologías en niños. Este resultado se asocia con una gran disminución en el uso de parques, lugares de espacio público, en el que los niños realizan actividades recreativas y podían convivir con sus pares. En segundo lugar, los participantes reportan un incremento de estrés y de ansiedad que se agrava con sentimientos de tristeza y soledad. Finalmente, algunos hogares reportan un incremento de discusiones o peleas familiares. Durante la contingencia, 1 de cada 4 hogares ajustó su canasta de alimentos para reducir sus gastos. Esto indica que una proporción importante de los hogares podrían estar enfrentando problemas de seguridad alimentaria al dejar de consumir alimentos más costosos como fruta, carne y leche y sustituirlos por alimentos más baratos, pero de menor calidad nutricional. Este es un tema que requiere mayor investigación. Sobre el impacto económico, el 21% de los hogares reporta haber perdido sus ahorros, 20% adquirió deudas para solventar sus gastos y 7% empeñó algo para solventar sus gastos. Uno de los resultados más preocupantes es que un 10% de los hogares dejó de pagar el agua, incrementando el riesgo de suspensión de servicio y de exposición al virus, debido al papel fundamental del lavado de manos para evitar contagios. Adicionalmente, 4% de los hogares reportan haber dejado de pagar servicios de internet y servicio de luz. Esto definitivamente tuvo un efecto sobre el aprovechamiento académico de estudiantes que necesitan electricidad para tomar clases con los programas de televisión Aprende en Casa. Respecto a los impactos económicos, el 95% de los participantes reportan que los ingresos económicos del hogar han sido afectados. 68% de las participantes manifiesta que han visto afectados sus ingresos directos por la contingencia sanitaria y reportan una disminución en promedio del 43% a salarios a consecuencia de las medidas de distanciamiento por la COVID-19. Muy bien, ahora les voy a presentar brevemente al equipo de investigación. Tenemos al profesor Alfonso Miranda, quien es el director de panel, al doctor Jaime Sainz, a la doctora Adriana Aguilar y Osiel González Ávila, quien está a cargo de la voz en este momento. Agradecimientos. Este proyecto contó con recursos de la convocatoria COVID-19 CONACYT,
Proyecto 312141, análisis del impacto económico a hogares de Aguascalientes por la contingencia de COVID-19 y con financiamiento del programa Cátedras CONACYT, proyecto 874. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Osiel González Dávila y mi correo electrónico es osiel.gonzalez@cide.edu. Si tienen cualquier duda o comentario, no duden en ponerse en contacto conmigo y muchas gracias nuevamente por su atención.